El PPD realizó elecciones internas, proceso en que Natalia Piergentili resultó electa como la nueva presidenta. Vamos a conversar de su gestión y de otros temas, precisamente con la nueva presidenta entonces electa del PPD. Natalia, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. Partamos por la elección. Fue una elección que no fue competitiva en la práctica. ¿Hubiera sido deseable que en un partido por la democracia hubiera una elección más democrática en términos de que hubiera distinta competencia de distintas listas para que los militantes pudieran elegir? A ver, efectivamente a mí me hubiese encantado tener competencia para poder en una mirada fraterna de debate constructivo haber puesto distintas visiones. Donde sí hubo competencia fue en la lista de vicepresidente, por lo tanto también ahí un espacio de debate muy interesante, sobre todo en la vicepresidencia indígena y en la vicepresidencia de la mujer, que por primera vez se elegía en el PPD. Así que lamentando no haber tenido un contendor o una contendora, la verdad es que la participación nos dejó tremendamente contentos y sentimos que algo nos quiso decir la militancia con la gran afluencia de militantes a votar en estas condiciones y en los vicepresidentes y vicepresidentas que eligieron. ¿Y por qué ocurre que en el PPD pasa algo como esto, que termina habiendo una elección con una sola candidata a la presidencia? ¿Tienen demasiado poder, como muchos han dicho, las máquinas o los padrinos que manejan el partido? La verdad es que yo no tengo ningún padrino, aparte de mi padrino cuando me bautizaron, digo, pero lo que le quiero decir es que yo siento que en momentos de crisis no hay mucha gente disponible a tomar desafíos. Y yo siento que eso es algo que nuestra lista quiso plantear, una renovación generacional de ideas, de proyectos. Y la verdad es que sobre lo que usted dice, el tema de los padrinos, yo es tercera vez que compito en una lista a la presidencia del PP. Ya el 2005... competí con la lista de Tomás Fabres, no salimos electos. El 2018 en la lista de Marco Antonio Núñez no salimos electos. Por lo tanto, nosotros somos un sector de renovación perseverante y que bueno, esta vez los militantes nos dieron su confianza. Hay un primer desafío, evidentemente, que tiene que ver con las elecciones primarias de unidad constituyente y hay división en el PPD. Oficialmente el PPD sabemos que apoya a Paula Narváez, pero hay importantes personeros, incluidos por ejemplo el senador Quintana, también Loreto Carvajal, que están apoyando la candidatura de Yasna Proboste. ¿Qué posición toma usted como presidenta del partido cuando algunos de los líderes más relevantes de la colectividad están apoyando a otra candidata? A ver, yo le quiero decir que puede ser más vistoso que ciertos parlamentarios apoyen la candidatura de Yasna Proboste, siendo que el ampliado, el consejo, digamos, directivo del PPD proclamó a Paula Narváez, y que pueden ser más visibles por esto, porque son autoridades políticas, pero para nosotros son unos militantes más. La gran mayoría del PPD en su consejo, que es su único órgano autónomo para definir estas materias, apoyó a la candidatura de Paula Narváez, y el resto de los parlamentarios, el resto de la militancia que está trabajando día a día en las regiones y en los territorios, apoya a Paula, y eso nos hace tener satisfacción respecto a que estamos cumpliendo con nuestros acuerdos. ¿Habrá alguna sanción para quienes apoyen a otra candidata? Por ejemplo, le insisto, la senadora Loreto Carvajal y el senador Quintana. La verdad es que nosotros no tenemos espíritu de regimiento, Daniel, aunque a veces tengamos que enfrentar estas preguntas que usted nos hace. Creemos que es legítimo que ellos tengan otra opinión. Lamentamos, por cierto, que sea una opinión pública antes de las primarias, toda vez que la institucionalidad PPD por su mayoría toma una decisión. Pero bueno, son cosas que hay que manejar, que tampoco nos hacen claudicar y que, le insisto, la mayoría del PPD está con Paula Narváez. ¿Pero hay libertad de acción entonces para los militantes del PPD o los parlamentarios que quieran apoyar a otros candidatos? No hay libertad de acción, lo que hay son militantes que, claro, tienen mayor exposición pública, que es lo que hemos conversado que tienen, o que no se acogieron a la mayoría y a lo que decidieron los órganos colegiados del PPD. Pero esta mesa va a seguir con un compromiso, los compromisos son institucionales, y por lo tanto, al asumir como presidenta, también asumo con los compromisos que mi partido tomó para con la candidatura de Paula Narváez, y más que con ella, que tomó con un proyecto político de esta izquierda que quiere plantear soluciones y propuestas para las demandas que Chile tiene. Si hubiera que decirlo en una frase, ¿cuál es la gran diferencia entre el proyecto político que plantea Paula Narváez y el que plantea la candidata Yasna Proboste?
La verdad es que yo no he leído el programa de la candidata Yasna Proboste. Yo creo que ella es una gran candidata y una mujer tremendamente progresista. Ojalá que su partido esté a la altura de acompañarla en aquellas reformas que ella quiere plantear, cosa que lamentablemente no sucedió con la democracia cristiana, recordemos, con un programa avanzado como fue el que tenía la expresidenta Bachelet. Y si eso ocurrió con la democracia cristiana, como usted lo recuerda, ¿por qué ustedes nuevamente van en pacto con la democracia cristiana en esta elección? A ver, nosotros tenemos una historia de trabajo colaborativo que va más allá de los intereses o de las identidades de cada partido. Las mayorías amplias son las que le dan gobernabilidad al país. Por eso yo creo que tal como cada uno de nuestros partidos ha aprendido sus errores históricamente, yo espero que la democracia cristiana se comprometa con un programa progresista y de avanzada que permita no solo correr el cerco, no solo reconstruir la fractura social que tenemos, sino además darle gobernabilidad al país, que yo creo que es donde va a estar el punto de inflexión de los próximos desafíos. ¿Y esa mayoría amplia cómo se construye? ¿Usted cree que basta con unidad constituyente para dar una mayoría amplia y una gobernabilidad al país, o eventualmente hay que buscar una alianza más amplia que esa para gobernar si es que ganaran las elecciones? Yo creo que hay que buscar las mayorías más amplias posibles, pero esto no es una suma de siglas. No es que yo hago pacto con uno, con otro y que eso va a permitir que pasen cosas. Yo creo que el gran aprendizaje de los últimos tiempos tiene que ver con la capacidad de dejar un poquito las identidades de lado, poner las institucionalidades partidarias al servicio de un proyecto común y que ese proyecto común tenga ciertos mínimos en los cuales nos podamos poner de acuerdo. Si eso ocurre por el bien del país, por cierto que entre más amplios sean los acuerdos y más sectores involucren desde el mismo paraguas ideológico, va a ser mejor para la oferta que le podamos hacer al país, sin duda. Claro, la pregunta es ¿cuáles son los límites de ese paraguas ideológico? ¿Llega, por ejemplo, cree usted, podría llegar al Frente Amplio? ¿Podría llegar al Partido Comunista o no? ¿O hay diferencias demasiado fuertes ahí? Lo que pasa, Daniel, es que no es que per se uno diga con el Frente Amplio no o con el PC no, pero hay que ponerse de acuerdo en ciertos mínimos, como yo decía, programáticos, también éticos e ideológicos. O sea, por ejemplo, ¿estamos de acuerdo en criticar la violación a los derechos humanos, vengan de donde vengan? ¿Sí o no? Y eso nos genera un acuerdo ético, ideológico y una mirada para adelante. Si a mí hoy día el Frente Amplio me dice que condena las prácticas de derechos humanos en cualquier latitud del mundo, por cierto que ya tenemos un punto ganado en común. Y a mí me ha llamado positivamente la atención, por ejemplo, cuando escucho al candidato Boric que habla de la importancia del sector privado en la reconstrucción económica, social y cultural del país, porque nosotros también creemos que el Estado tiene un rol fundamental, pero que no puede hacerlo solo. Y el despreciar la empresa claramente es algo con lo cual nosotros no vamos a comulgar. Dicho eso, sí creemos que hay que generar mayores incentivos a la libre competencia y a mejorar los estándares que hoy día tienen las empresas y, por cierto, también remirar el tema de los impuestos, que es muy importante. ¿Coincide entonces o no con Guido Girardi, senador, líder muy relevante de su partido, quien dijo que las ideas de Boric son ideas zombies? No entiendo en qué contexto lo habrá planteado el senador Girardi. Creo que las ideas que enarbola el candidato Boric son las ideas con las cuales la centroizquierda ha venido planteando durante mucho tiempo. Y yo creo que cuando hay una afinidad respecto de cuáles son los desafíos y los dolores de Chile, tenemos harto avanzado para conversar en el mediano plazo. Se refería a que son ideas más bien del pasado que del futuro, el senador Girardi, por eso hablaba de ideas zombies. Bueno, yo creo que las ideas del pasado pueden ser las soluciones que se plantean para ciertos problemas, porque los problemas y los déficits de políticas públicas, de universalidad y de derechos son problemas del siglo XXI. Los tenemos hoy día, los tienen en La Pintana, en San Ramón, en Independencia, en las comunas de la región metropolitana y, para qué decir, en el resto del país. Por lo tanto, donde hay que tener un sentido de futuro en términos de creatividad, innovación y de nuevas formas de hacer políticas, claramente es para darle solución a esos problemas que, mientras no los resolvamos, van a seguir siendo los problemas de hoy. Decía usted recién que es fundamental para tener un acuerdo ético e ideológico, así lo planteaba, con fuerzas de izquierda, el hecho de que haya una condena de violaciones a los derechos
derechos humanos en todas partes del mundo, refiriéndose al Partido Comunista. Pero ustedes hace 4 años eran gobierno junto con el Partido Comunista, y el Partido Comunista en ese entonces tampoco condenaba las violaciones a los derechos humanos ni en Venezuela ni en Cuba, apoyaba esos regímenes, ¿Por qué entonces eso no era obstáculo para tener un acuerdo ético e ideológico y hoy día sí podría serlo? Se lo planteo de la siguiente manera. Cuando fuimos gobierno juntos, teníamos muchas más cosas en común que diferencias. Siempre hemos tenido diferencias, pero esas cosas en común llevaron a que ellos fueran parte del gobierno de la nueva mayoría con el programa transformador de la presidenta Bachelet. Y resulta que a poco andar, ya todo eso era una mirada neoliberal y ellos mismos desconocen cuando fueron parte de un propio proyecto político. Por lo tanto, por cierto, hoy día nuestros disensos son mayores que nuestros acuerdos y siempre nosotros tuvimos un dolor con el PC respecto al tema de los derechos humanos y lo planteamos siempre. O sea, usted no estaría de acuerdo, el PPD no estaría de acuerdo, al menos con usted como presidenta, de gobernar nuevamente junto al Partido Comunista, ¿no sería una opción? No, lo que estoy diciendo es que si el día de mañana los acuerdos mínimos sobre los cuales nos planteamos soluciones para Chile se generan y podemos conversar y podemos superar esos disensos, por cierto que sí, le estoy planteando solo los disensos que hoy día tenemos y donde nosotros tenemos, críticas o juicios respecto de cómo ellos han planteado algunos temas. Su primer desafío, sin duda, como presidenta del PPD, va a ser armar la plantilla parlamentaria. En apenas 3 semanas más hay que inscribir a los candidatos a diputado y a senador. ¿Qué estándar en términos éticos tienen que cumplir las personas que vayan a ser candidatos a parlamentarios por el PPD? Nosotros como partido, ya cuando era presidente Heraldo Muñoz, le planteamos, y en esto le pedimos ayuda al Consejo para la Transparencia, en especial a su hoy presidenta Gloria de la Fuente, para que nos ayudara a establecer el criterio que en otros países se llama ficha limpia, y que el propio Heraldo Muñoz trató de ponerlo como a través de nuestra bancada parlamentaria para que fuera un proyecto de ley. En el caso del PPD, nuestra ficha limpia es la siguiente: nosotros no vamos a llevar a ningún candidato que haya sido condenado, que es, el patrón mínimo que existe en los otros países del mundo donde existe esta llamada ficha limpia para candidatos, y en el caso nuestro agregamos 2 cláusulas más. Una, no tener denuncias por violencia intrafamiliar y además no ser deudor de pensión alimenticia, que nos parece que son los estándares que son un poquito más que los que se pide en el resto del mundo en esta ficha limpia, pero que a nosotros nos parecen que son los mínimos para concurrir hacia la ciudadanía. Ya, o sea, la ficha limpia es el prontuario, digamos, no haber sido condenado por la justicia. Si una persona estuvo involucrada, por ejemplo, en un caso de financiamiento ilegal y por distintas razones, como sabemos, la inmensa mayoría de esos casos no terminaron en condena, puede ser candidato sin ningún problema. En ese caso, que no tenga condena, sí. Por lo que haya sido que no tenga condena, sí. Le pongo el caso de Rodrigo Peñailillo inmediatamente, que como sabemos estuvo involucrado en estos casos de financiamiento ilegal, emitió boletas a la empresa de Giorgio Martelli, que eran pagados con dinero de SQM con ese financiamiento. Luego, como sabemos, no hubo condenas en esos casos porque no se avanzó en los procesos judiciales en gran medida, porque el propio Servicio de Impuestos Internos no se querelló. En ese caso, ¿ustedes no tienen ningún reparo? ¿Les parece correcto que, por ejemplo, él sea candidato a parlamentario, a senador concretamente por su partido? La verdad es que aquí se lo voy a responder desde 2 perspectivas. La primera es que nosotros, gran parte de nuestra campaña versó, y yo siento que por eso movilizamos a muchos militantes a pesar de que había una sola ticket compitiendo, lo que movilizó a los militantes fue nuestro compromiso con la democracia territorial. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a respetar lo que digan los comunales y los regionales respecto de llevar sus propios candidatos, cosa que en el pasado más bien a veces le imponíamos cierto rostro o candidato. Hoy día, quienes sean líderes en lo local y que sus regionales lo refrenden, van a ser parte de nuestra plantilla parlamentaria. En concreto, sobre lo de Rodrigo Peñailillo, él es independiente hoy día, él quiere ir por el Partido por la Democracia, según nuestra ficha limpia, y tal como les señalé, no tiene condena ni ninguno de los ítems sobre los cuales nosotros tendríamos algún problema, pero él tiene que pasar las instancias territoriales para ser candidato. Si eso es así, va a ser candidato, pero esto no quiere decir que nosotros no entendamos que existen diversas opiniones
sobre lo ocurrido, y como partido hemos estado súper comprometidos no solo con la transparencia, sino con acelerar y mejorar toda la legislación que tiene que ver con estos temas, de manera de que esas asimetrías o esos vacíos que antes habían, hoy día no existan. Pero ¿no le parece demasiado bajo, digamos, el estándar que se pone cuando solamente la condena judicial, aunque una persona haya estado involucrada en casos, sea de financiamiento irregular, sea de otro tipo de actuaciones de delitos de cuello y corbata? Pues sabemos que en Chile la inmensa mayoría de esos casos queda impune, no hay condenas en general en esos casos de financiamiento político, de colusiones y de muchos otros. ¿No le parece que un partido político debería tener un estándar un poquito más exigente que sencillamente que no haya una condena judicial? Daniel, eso es súper discutible. ¿En qué sentido se lo digo? Sin perjuicio de que tenemos que avanzar en de tener estándares mucho más altos. Los estándares que hoy día tenemos tienen que ser medibles. Y yo entiendo que puedan haber ciertas visiones, pero si esas visiones yo no las puedo materializar en un hecho concreto, en algo que me permita cuantificar o tener un medidor respecto de eso, también esto podría volverse una cacería de brujas. No lo digo en este caso en particular, pero creo que hoy día tenemos no solo que avanzar en estándares éticos, sino que además tenemos que ser parte de la solución a esos problemas éticos. Por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica, cuando yo tuve el privilegio de ser subsecretaria de Economía, cambió completamente la ley respecto de las colusiones. Hoy día en Chile nadie que se coluda no va a tener pena de cárcel. Por lo tanto, esas acciones las ha llevado adelante el PPD. Distinto es el caso de la derecha, por ejemplo, que releva todo lo que tiene que ver con la ética, pero preguntémonos cómo nos costó sacar ese proyecto adelante en la Fiscalía Nacional Económica, que tenía penas de cárcel por una parte, y además tenía darle más robustez institucional a una entidad fiscalizadora como tiene que ser la Fiscalía Nacional Económica. Entonces, ¿hemos hecho cosas para avanzar en los estándares éticos? Sí, hacia el interior del PPD, y también con nuestro voto y nuestros proyectos de ley para hacer que las instituciones sean más rígidas y menos permisivas en todo lo que nos ha hecho daño como sociedad en el ámbito económico y político. Muchos analistas electorales dicen que el PPD está en riesgo de desaparecer legalmente en la próxima elección, porque tienen que obtener al menos un 5% de los votos o una cantidad de parlamentarios, y dicen que con los muy malos resultados que obtuvieron en la última elección, más el hecho de que varios de sus parlamentarios con más votados, como Guido Girardi, por ejemplo, no se pueden repostular, eso los pone en serio riesgo. ¿Cree usted que están en riesgo efectivamente de desaparecer en noviembre? A ver, yo creo que todos los partidos están en riesgo, en distintos tipos de riesgo. Nosotros tenemos que mantener nuestro elenco parlamentario si queremos seguir siendo un partido, sí. Pero creo que todos los partidos políticos hoy día, como los conocemos, estamos en un déficit enorme con la ciudadanía, desde el punto de vista de la representatividad, desde el punto de vista de la valoración. Y en ese contexto, nuestra mesa, que hoy día parte su trabajo, no solo tiene la tarea, por cierto, de llevar el mejor elenco de los territorios a la plantilla parlamentaria, sino que además, y por cierto, poder volver a los partidos, y en especial al nuestro, al sitial respecto de lo que significó para los avances en las políticas públicas en Chile. Y esto no se hace desde arriba hacia abajo con algún nuevo descollante líder que nos diga cómo hay que hacer las cosas, sino que tiene que ver más bien cómo nuestra estructura partidaria se pone al servicio de las causas ciudadanas y es un vehículo y abraza las causas de derechos sociales, de los temas ambientales, y nos permite no solo ponernos al servicio de los ciudadanos en serio, sino que además poder matar esta desintonía que por mucho tiempo hubo entre la política y los ciudadanos. Natalia Piergentili, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, Daniel. Muy buenas tardes. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es Hoy es Noticia en CNN.